1914 se desata la Primera Guerra Mundial. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. En la Argentina, elegido por una inmensa mayoría popular, Hipólito Yrigoyen asume el poder. Propicia leyes de contenido social que favorecen a los necesitados. Sueña con salvar al país de los monopolios internacionales y de la oligarquía. Triunfa en Rusia la revolución bolchevique liderada por Lenin. El 7 de noviembre, los bolcheviques toman el poder. Con la consigna paz, tierra y pan, ganan la adhesión de un pueblo harto de guerra y hambreado. El régimen comunista se consolida en Rusia. El 11 de noviembre de 1918 termina la guerra, dejando su oscura estela de destrucción, locura y miseria. El conflicto tuvo un saldo de 12 millones de muertos en campaña y casi otros tantos a consecuencia del hambre y las enfermedades. Más de 10 millones de inválidos y mutilados. Los pueblos lloran la tragedia en las tierras devastadas por la ambición, la furia y el odio. Enero de 1919. En la Argentina, la huelga de obreros metalúrgicos en los talleres Pedro Bacena, mayoritariamente de capital británico, es el detonante de una etapa sombría. Las clases dominantes, como en todo el mundo, temen que el ejemplo de la Revolución Rusa influya en el proletariado y que el sindicalismo pase de las simples experiencias reivindicativas al intento de cambiar el sistema. El gobierno reprime brutalmente a los obreros de los talleres Bacena. Se declara entonces la huelga general. Comienzan los hechos que pasarán a la historia con el nombre de Semana Trágica. El saldo de esos días de violencia es de 700 muertos, 2.000 heridos y 50.000 detenidos en todo el país. 2 años más tarde, el gobierno actuará de modo semejante al permitir que el ejército masacre a los trabajadores rurales de la Patagonia alzados contra la dominación latifundista de los grandes terratenientes.
Son fusilados 1.500 trabajadores, con lo que se intenta escarmentar a las incipientes organizaciones sindicales lideradas en su mayoría por anarquistas que habían llegado a la Argentina con la inmigración europea. 1922. Asume Marcelo T. de Alvear con el apoyo de Hipólito Yrigoyen, a quien traiciona, poniéndose al servicio de la oligarquía a la que siempre había pertenecido. 1928. Hipólito Yrigoyen vuelve a ganar las elecciones por abrumadora mayoría. En 1930, Yrigoyen es derrocado por el general José Félix Uriburu, personero de la oligarquía. En agosto de 1931, Uriburu convoca a elecciones nacionales, pero inhabilita por decreto a los candidatos de la Unión Cívica Radical. 8 de noviembre. Como resultado del fraude, asume Agustín P. Justo, quien había sido designado comandante en jefe del ejército durante el gobierno de facto de Uriburu. Justo continúa con la política de Uriburu. Estos años pasarán a la historia como la década infame debido a los escándalos que la caracterizaron. Se estafó la voluntad popular en los comicios. La corrupción llegó a límites increíbles. Para lograr prórrogas en sus contratos, empresas imperialistas como la Compañía Argentina de Electricidad de capitales británicos paga 100.000 pesos a cada diputado que vote la prórroga de la concesión hasta el año 2000. En 1935, durante un debate parlamentario en que el senador Lisandro de la Torre denuncia el negociado de la carne en beneficio de las compañías inglesas, es atacado a balazos. Uno de los disparos hiere a su colaborador, el senador Enzo Bordavere, quien muere en el mismo recinto. En febrero de 1938, tras elecciones fraudulentas, un abogado de los ferrocarriles ingleses llamado Roberto Ortiz asume la presidencia de la República. En junio de 1942, debido a una grave enfermedad, renunciará al cargo, siendo reemplazado por el vicepresidente Castillo. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. El 23 de agosto se firma el Pacto Germano-Soviético de no agresión. De este modo, Alemania se aseguraba el frente oriental y el 1 de septiembre ocupa Polonia. ...1939, 3 de septiembre... Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda declaran la guerra a Alemania. 4 de septiembre. Argentina se declara neutral de acuerdo a las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. 15 de septiembre. Estados Unidos hace pública su no beligerancia en el estado de guerra existente. El 17, las tropas soviéticas penetran la parte oriental de Polonia. De acuerdo a lo pactado, Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. ...14 de junio... cae
París. 27 de septiembre. Alemania, Italia y Japón firman un pacto tripartito al que se sumará Hungría. Caen Bélgica, Holanda y Luxemburgo bajo las fuerzas alemanas. Alemania controla Grecia, Yugoslavia, Bulgaria y la totalidad de los Balcanes. 22 de junio. El ejército alemán rompe el pacto de no agresión y atraviesa la frontera de la Unión Soviética, uno de los más firmes aliados del régimen de Hitler, a quien había abastecido de elementos fundamentales para la guerra, como el estaño, trigo y plomo para las balas. ...7 de diciembre... El ataque japonés contra los Estados Unidos en Pearl Harbor hace que resignen su papel de no beligerante y, al igual que la Unión Soviética, 3 años después de iniciada la guerra, se unen al campo antifascista. En la Argentina, la clase trabajadora, sin apoyo de ningún tipo, vive prácticamente en la esclavitud, mientras el poder político, en manos de la oligarquía, sigue indiferente, asociado a los monopolios extranjeros. 1943. 4 de junio, se produce una revolución al mando de los generales Rawson y Ramírez. Queda integrado el gobierno militar con la presidencia del general Arturo Rawson. 6 de junio, es decretada la disolución del Congreso. 7 de junio, renuncia el general Rawson y se constituye un nuevo gobierno presidido por el general Pedro P. Ramírez. 12 de octubre, Edelmiro J. Farrell asume la vicepresidencia de la Nación. 27 de noviembre, se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, al frente de la cual es designado un coronel que comienza a destacarse y a incomodar porque les habla a los humildes, a los trabajadores, en su mismo lenguaje. Les habla de sus derechos, de lo que es justo y corresponde. El accionar y la prédica del coronel comienzan a inquietar a la oligarquía y a los imperios de turno e incluso descolocan y sorprenden a sus camaradas. Temen que este hombre dé vuelta el destino de la Argentina dependiente. El coronel contaba entonces 48 años. Se llamaba Juan Domingo Perón. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas,
y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. El 15 de enero de 1944, la tierra tembló. Estalló en 1000 pedazos y se tragó la ciudad de San Juan en 1 minuto. 9.500 hombres, mujeres y niños quedaron sepultados entre los escombros. La ciudad quedó reducida a una nube de polvo y espanto. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón se puso al frente de la cruzada solidaria. Movilizó aviones, trenes y camiones con víveres, medicamentos y carpas. Se armaron barrios provisorios para alojar a los sobrevivientes. Se organizaron comisiones que salieron a hacer colectas en todo el país. En la tarde de hoy, una comisión de artistas integrada por Luisita Beil, Olinda Bozán, Angelina Pagano, Pierina Dialesi, Aida Alberti, Nini Marshall, Blanca Podestá, Libertad Lamarque, Iris Marga, Mecha Ortiz, Silvana Roth, Eva Duarte, Enrique Muiño, Ángel Magaña, Pepe Arias, Manuel Halcón, Francisco Álvarez y Oscar Baricelli, conjuntamente con soldados del ejército y la armada que los acompañaron, recolectó fondos entre la concurrencia de los comercios más importantes de la ciudad y otros lugares. Una historia de amor estaba por nacer en medio del dolor y la solidaridad. Una historia de amor que habría de parir el más grande movimiento popular de América Latina. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.
1944, 26 de febrero. Perón es nombrado ministro de Guerra con retención del cargo de secretario de Trabajo y Previsión. El peón, que ha sido hasta ahora una forma disimulada de la esclavitud, será suprimido. Eso se acabó. Aquel que no pueda pagar a su peón deberá vender su campo, pues un peón deberá recibir un salario que esté de acuerdo a sus necesidades de vida. Una vida digna, una vida a la que no le sea ajeno ese mínimo de felicidad al que todos aspiramos. 9 de marzo. El general Ramírez renuncia a la presidencia y asume el general Farrell. La fábrica, la mina, el obraje, el molino y cualquier establecimiento que se encuentre fuera de las leyes del trabajo no pueden gozar de ninguno de los beneficios que concede el Estado. Hay que tratarlos como enemigos sociales. Ni nosotros, ni la masa trabajadora argentina toleraremos este tipo de cosas. 300 entidades de la industria y el comercio denuncian que la política salarial de Perón traerá aparejado un gran proceso inflacionario. No vamos a desamparar a los trabajadores en nombre de una torcida idea de la libertad a la que apelan como siempre los poderosos insaciables dueños del capital, que olvidan en su desmesurada ambición al hombre que produce y que es en definitiva quien genera esa riqueza que ellos usufructúan mezquinamente. El gobierno persigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias, peligrosas para el futuro de la nación, se nos hace un deber denunciar. Cámara de Industria y Comercio. 7 de julio. Perón es nombrado vicepresidente con retención de sus anteriores cargos. Nosotros dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan. La otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación, nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Esta es una hipoteca que tiene el Estado para con la sociedad y que consiste en defender a los hombres que consumen sus energías en beneficio de la patria y que tienen derechos que hasta ahora les han sido negados. 1944, 19 de julio. El Comité de Emergencia para la Defensa Política del Continente, que funciona bajo el liderazgo de Washington, presiona a los países miembros para que rompan con el eje. La Argentina se retira del comité y declara: nuestro país no aceptará medida alguna que parezca dictada desde el exterior. 1945, 29 de abril, el embajador norteamericano en la Argentina, Sproul Bradem, declara: no vamos a permitir un brote nazi-fascista en el hemisferio. El 7 de mayo, los alemanes se rinden a los norteamericanos en Reims. Los soviéticos exigen una nueva rendición ante ellos, la que se realiza el día 9 en Berlín. El 6 de agosto, Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 sobre Nagasaki. El 10 se rinde Japón. La guerra ha terminado con un saldo de 55 millones de muertos. Dos nuevos imperios, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputan la supremacía mundial. Sepa el mundo que somos un país manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Enarbolaremos nuestra dignidad frente a la prepotencia, a la gula inagotable de los imperios de turno y a sus personeros.
Solo así evitaremos que nuestros sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga azotadas por la miseria. Solo así evitaremos que se continúe esquilmando el patrimonio que pertenece a 1000 generaciones de argentinos. Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says, I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. 9 de octubre. Un grupo de oficiales le exige al presidente Farrell la inmediata renuncia de Perón a sus cargos. 11 de octubre. Perón es detenido y enviado a la isla Martín García. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio.
Era el subsuelo de la patria sublevado. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo, 6 meses. En 6 meses a elecciones, dijo Farrer. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir hacía como 1 millón de personas en la plaza. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Que sea desde esta hora, que será histórica para la República, el coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Y ahora llega como siempre
secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Eran las 19:30 horas del 22 de octubre de 1945 cuando la pareja formada por Juan Perón y María Eva entró al registro civil de la ciudad de Junín. Ese mediodía, en la casa de doña Juana, madre de María Eva, en José Arias 171, ambos comunicaron la noticia. Juan Duarte y Domingo Mercante testimoniaron ante el escribano Ordiales, quien casó a Perón con María Eva. El contrayente se declaró viudo de 50 años. María Eva se declaró soltera de 26 años. El 10 de diciembre, a las 20:25 horas después de confesarse, Perón ante Fray Bernardo Bermúdez y María Eva ante Fray Fidel Rosell, el cura párroco Fray Francisco Llamarella los casó en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de La Plata. En 1945, 14 de noviembre, se funda el Partido Laborista que sostiene la candidatura presidencial del coronel Perón. 8 de diciembre, realiza su primer mitin la Unión Democrática, que conforman los partidos comunista, socialista, demócrata progresista y la Unión Cívica Radical, con el apoyo de los Estados Unidos. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Sciolli. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Mi solidaridad para con los descabezados, cuya grandiosa epopeya
he sentido y he sufrido en carne propia, porque he vivido todas las incertidumbres y todas sus desgracias, y porque veo el cariño apasionado que siente Perón por su vanguardia descansada. Representante del pueblo trabajador, siente como argentino, quiere como argentino y por sobre todas las cosas actúa y procede como argentino. Sabemos que cuando se toman estas decisiones en defensa del pueblo, hay que enfrentar la injusta lucha de los intereses. El imperialismo capitalista la ha desatado ya mediante su periodismo internacional en nombre de una libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Estuvieron sirviendo a intereses foráneos y ajenos al pueblo argentino. Me dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepten, y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Se nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se implanta la justicia social. Gobernar es crear trabajo.
Se nacionalizan los servicios telefónicos. El gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Se realizan obras monumentales como el gasoducto Comodoro Rivadavia. 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1 millón de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954 se construyeron 37 diques, como el del Niwil, los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, las Pirquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la isla Margarita, la más austral del mundo. Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas.
La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopolios. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc.
Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Se crea el Ministerio de Educación. Se establece la Universidad Obrera Nacional. Se construye la Ciudad Universitaria en Tucumán. Se crean en Rosario las facultades de Humanidades, Ciencias de la Educación, Medicina, Ciencias Económicas y Matemáticas. Facultad de Ingeniería de San Juan. Ciencias de la Educación en San Luis. Universidad Nacional de La Plata. Ciudad Universitaria en Córdoba. Ciudad Universitaria en Mendoza. Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se suprimen los aranceles universitarios. Se establecen becas para estudiantes de escasos recursos, no solo argentinos, sino también de cualquier parte del mundo, que vienen por miles a estudiar a nuestro país. Se reglamentan las Olimpiadas Universitarias. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000. La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales.
Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. En materia de salud, el pueblo estaba completamente desamparado. El paludismo diezmaba el norte del país. La lepra en el litoral era un problema grave. La sífilis configuraba un verdadero flagelo nacional. En 1946, el índice de mortalidad por tuberculosis era del 200 por 1000. Hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Ante la urgencia, se pone en funcionamiento el tren sanitario Eva Perón, que llega hasta los rincones más alejados del país, cumpliendo una triple misión: asistencial, sanitaria y social. El tren cuenta con usina, sala de cirugía, sala de odontología, de traumatología, de radiografías, laboratorio de análisis clínicos, un vagón farmacia que suministra en forma gratuita los medicamentos recetados y un microcine para los pacientes que esperan ser atendidos. En cada lugar en que hace un alto, los consultorios de orientación derivan a los pacientes a los distintos vagón-salas. De ser necesario, los pacientes son trasladados a policlínicos u hospitales. Se crea en 1946 el Ministerio de Salud. El presupuesto de salud se multiplica 50 veces. Se realizan grandes campañas de vacunación contra la viruela, el tracoma, la brucelosis, la fiebre amarilla, la parálisis infantil y otros males endémicos. En solo 2 años de acción intensa, los enfermos de paludismo se reducen de 23.000 a 500. Se habilitan centros de investigación y diagnóstico en el interior del país y la capital federal. Se inaugura la fábrica de medicamentos que abastece completa y gratuitamente a hospitales nacionales, provinciales y municipales. En 1948 comienza a funcionar la aviación sanitaria. Solo Sanidad Escolar atiende a 1 millón de chicos por año para seguir de cerca su crecimiento y desarrollo. El mismo proceso preventivo se extiende a las poblaciones obreras de fábricas y talleres.
Son habilitados más de 100 centros materno-infantiles en la Argentina y en países hermanos como Bolivia y Ecuador. Para atacar el flagelo de la desnutrición, los servicios gratuitos de alimentación atienden diariamente a 380.000 chicos. Se habilitan los hospitales termales de Río Hondo y Carué. Se abren diferentes centros especializados en la lucha contra el cáncer. Se crea el Banco Central de Sangre, que incluye una fábrica de plasma disecado y otros derivados. Entre 1951 y 1955 se habilitan 10 nuevos centros sanitarios en todo el territorio nacional con capacidad para atender 570.000 personas. Las 60.000 camas asistenciales que había en 1946 aumentan a 120.000 en 1951 y al promediar 1955 llegan a 180.000. El país contaba entonces con 18 millones de habitantes, o sea, una cama asistencial cada 100 habitantes. En la noche del 3 al 4 de agosto de 1948, los astrónomos del Observatorio de La Plata descubren un astro. Lo llamarán Evita, para que brille en la eternidad el astro identificado con ese nombre, que es bandera de esperanza entre los humildes de la patria y promesa continental por la trascendencia de su obra humanitaria. Se crea la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Nace la Orquesta Sinfónica del Estado, que lleva su música a todo el interior del país. Nace la Sinfónica LRA. Por disposición del gobierno, en todas las emisoras radiales, por lo menos un 50% de la música debe ser nacional, y en cada concierto, al menos un tema de los interpretados también tiene que ser nacional. El gobierno promueve manifestaciones folclóricas de todo tipo. Apoya y subvenciona al teatro y la pintura. Se abren bibliotecas en todos los barrios para que los libros no sean privilegio de unos pocos. El Teatro Colón, que hasta ahora ha sido frecuentado exclusivamente por la oligarquía y la clase media alta, abre sus puertas al pueblo. Los domingos por la tarde se dan funciones a un precio accesible para todos. En las principales ciudades del país se construyen anfiteatros con capacidad de hasta 10.000 espectadores que acceden en forma gratuita a distintas expresiones del arte. Por todos los barrios del país, carpas circenses brindan espectáculos gratuitos. Titiriteros subvencionados por el gobierno van por plazas, institutos de menores, hospitales, escuelas, inculcando a los niños el amor por el arte y la cultura. Una vez por semana, los niños tienen libre acceso a las salas teatrales y cinematográficas. El cine alcanza su mayor esplendor.
se filma un promedio de 50 películas anuales. Hugo del Carril es premiado en el Festival de Venecia por su film Las aguas bajan turbias. El cine argentino obtuvo premios en los festivales internacionales de Cannes, Venecia, Edimburgo, Madrid, Bruselas, San Sebastián y Milán. Por primera vez, una realización nacional es nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entre las mejores películas extranjeras. Dios se lo pague, de Luis César Amadori. Se realiza el primer Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, al que concurren delegaciones de 17 países y con ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edward Robinson, Joan Fontaine, Walter Pidgeon, Mary Pickford. El deporte cobra una relevancia inusitada. Nuestro país organiza los primeros Juegos Panamericanos con la representación de 21 países de América. La delegación argentina obtiene 72 medallas en diversas disciplinas. José María Gatica, uno de los más grandes ídolos de la historia del box argentino, adhirió fervorosamente al peronismo como tantas otras personalidades del deporte y la cultura. A su trágica muerte pasaría a ser un mito. Su vida, desbordante de pasión y dolorosos matices, alentó el vuelo de poetas, novelistas y cineastas. En 1954, el campeón olímpico y latinoamericano Pascual Pérez se consagra campeón mundial de box, el primero que da la Argentina. Estadios, velódromos, autódromos florecen en todo el país. En Buenos Aires se inaugura el Autódromo 17 de octubre, uno de los más bellos y seguros del mundo. Por primera vez,
un equipo argentino de automovilismo participa de una competencia internacional. Al volante de 2 máquinas Ferrari adquiridas por el gobierno van Froilán González y Juan Manuel Fangio, a quienes desde 1950 el gobierno nombra delegados obreros del deporte con rango diplomático, asignándoles un sueldo con el objeto de ayudar a solventar los altos costos de su actividad. En 1951, Juan Manuel Fangio se consagra campeón del mundo por primera vez.